Mi nombre es Leonardo Fossati Ortega. Soy Sabino Abdala, hijo de José Abdala y Susana Falabella. Soy hijo de Inés Beatriz Ortega y de Rubén Leonardo Fossati. Soy Nicolás Berardi. Soy Claudia Favero. Hijo de María Isabel Marisa Gau y de Adolfo José Chingo Berardi. Hermana de Luis y de Daniel, que aún está desaparecido. Y esta es mi historia. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Mis papás continúan desaparecidos y esta es la historia que les voy a contar. A mí me apropiaron porque me anotaron como hijo biológico, pero con la salvedad de que ellos desconocían mi origen. Leonardo nació el 12 de marzo de 1977 en la cocina del sector de Calabozos de este lugar. Su mamá, Inés Ortega, había sido secuestrada en febrero de 1977 junto a su papá, Rubén Ortega. Inés tenía 17 años y estaba embarazada de 7 meses. Cuando me fueron a buscar a la casa de una partera, que fue quien me entregó, les contó una historia de abandono de una familia de una chica joven que había venido a estudiar a La Plata, que había quedado embarazada y que no quería tener hijos, así que por eso iba a entregar a ese bebé a Casa Cuna. Y como la familia que me crió hacía unos años estaba en búsqueda de adoptar, había contactado a esta partera unos años antes. Y esta partera luego los contacta a ellos para preguntarles si todavía continuaban en esa búsqueda, porque estaba esta chica a punto de entregar a su bebé. Y esta partida la firma un médico amigo de la familia como que yo nací en un parto domiciliario. Leonardo nace en la cocina de la comisaría. La besada, relata después Inés a sus compañeras, atada de manos, él la deja quedarse unas horas con Leonardo y luego viene el coronel y se lo saca, le dice que se lo van a entregar a la familia, cosa que nunca sucede. Inés vuelve a los calabozos y comparte con sus compañeras de cautiverio lo que había sucedido. Nací en Mercedes en el 74. Mis padres eran militantes de Montoneros acá en La Plata. Bueno, mi papá también estudiaba sociología y mi mamá era instrumentadora. Y en el año 77, el 16 de marzo, una patota de la policía nos secuestran en nuestra casa de acá de La Plata. Yo tenía 2 años y 8 meses. Esta es mi casa y la casa de muchos más, el Bichicuí, memoria habitada. En el 76, justo el 22 de noviembre, cuando cae la casa, cuando Miguel Echecolat, Ramón Camps y eso dirigen el operativo, mi mamá estaba a punto de parir, estaba de 9 meses. De hecho, en esa semana iba a tener familia y mis abuelos maternos estaban acá. Ella no fue apropiada. Clara Naí nunca más la pudimos encontrar, nunca más se pudo recuperar y ella no pudo recuperar su identidad. A diferencia mío que al estar mis abuelos acá y poder llegar, ¿sí?, a preguntar a los lugares adecuados, se empezó un proceso de recuperación de mi persona, ¿no? En febrero de 1977 llegan a mi casa, a la casa de mis padres, un grupo de tareas, los que llamábamos las patotas, irrumpen rompiendo ventanas y puertas. Estábamos en la casa mi papá, mi hermano Luis, que es el más chico,
y que tenía 17 años, y yo que tenía 20 años. Nos secuestran a Luis y a mí. Vamos a parar a la Brigada de Investigaciones, donde inmediatamente somos sometidos a tormento, porque bueno, esa era la rutina. Nos secuestran y nos llevan a la comisaría Quinta de La Plata. Ahí mis padres permanecen ahí y a María Eugenia y a mí nos llevan a la Brigada Femenina de La Plata. Y después, bueno, a María Eugenia se la entregan a un comisario, creo, y las abuelas le restituyen su identidad en el 84, 1984. Y a mí, bueno, me entregan a una familia de civiles de San Justo. Y bueno, después de 17 años pude restituir mi identidad, gracias a abuelas. Lo que a nosotros nos preguntaban fundamentalmente mientras nos golpeaban era dónde estaba mi hermano Daniel. Al que estaban buscando era Daniel, que como era militante de la Juventud Universitaria Peronista, responsable de Humanidades, ya estaba muy fichado y lo estaban buscando. Y bueno, nosotros no sabíamos dónde estaba Daniel. Ya durante el 76 nosotros no sabíamos dónde estaba. Yo no tenía militancia, Luis era militante del PC, pero bueno, eso no quería decir nada. Podías no tener militancia, igual te secuestraban. Después de unos días nos trasladan a Arana, que era otro centro de detención clandestino. Nos vuelven a interrogar bajo tormentos. Siempre nos iban trasladando a Luis y a mí en los mismos lugares y nos iban haciendo las mismas cosas. Después, después de Arana nos llevan a la comisaría Quinta y de la comisaría Quinta de nuevo nos llevan a la Brigada de Investigaciones, donde nos liberan. A mí ya me habían entregado una familia, un suboficial del ejército, no era de la policía. Y bueno, mediante la presión y la búsqueda pudieron llegar hasta Miguel Echecolás. Los recibe en la jefatura de policía y ahí él se sienta de un lado en el escritorio y bueno, del otro lado los pone a mis abuelos, digamos, en otra punta de la habitación. Y bueno, y el discurso que por lo menos mi abuela rescató de ese momento que me contó fue que si cuando yo entraba los reconocía a ellos, bueno, él lo iba a tener en cuenta, pero si yo no los reconocía, con 1 año y 9 meses, si elegía o no los reconocía directamente era porque yo no era el nieto de ellos, entonces negaban totalmente mi identidad y me quedé con la familia esta. Y bueno, y cuando entro, fanático de los teléfonos, o bueno, después puede haber muchas terapias que pueden decir por qué uno se fue hacia el teléfono, con alguien quería hablar, necesitaba hablar, se notaba, por lo que fuera chiquito, y mi abuela dice que temblaba porque al lado del teléfono Echecolás había puesto su 9 milímetros, ¿no? Su arma. Entonces había una situación de tensión bastante interesante. Y en un momento mi abuela se empieza a desesperar y ahí es donde le dice a Echecolás que no, que es mío, es mi nieto, es mi bichicuí, y ahí, según mi abuela, mi bichicuí, cuando reacciono yo, y es que me voy para el lado de ellos. Entonces, como que tuve la primera lección en mi vida bastante acertada. Sí. Este espacio donde estamos, la verdad que representa muchísimas cosas para mí. Cuando me tocó conocer mi identidad, me costó mucho pasar por la puerta de este lugar, porque al empezar a conocer mi historia y la de mi mamá y mi papá, la verdad que para mí era muy duro imaginármelos a ellos viviendo esas circunstancias. Sobre todo a mi mamá también tan joven y embarazada de mí, poder llevar adelante ese embarazo a pesar de estas circunstancias. Así que los primeros años no pasaba ni por la puerta. Después, en el marco de los procesos de justicia, ahí empecé a encontrarle el sentido.
Y empecé a entender la importancia de habitar este lugar y de traer a diferentes autoridades para que entiendan lo sensible del lugar, lo emblemático que es poder recuperar un lugar donde funcionó un centro clandestino de detención en la ciudad de La Plata, ubicado a muy pocas cuadras del centro, y donde pasaron más de 300 personas por acá, y donde hubo una maternidad clandestina, y donde se robaron 4 identidades de niños, que 2 de nosotros nacimos acá y otros 2, como Sabino Abdala y como María Eugenia Gatica Caracoche, tenían 2 y 3 años. Y por supuesto que su paso por acá le generó un recuerdo por el resto de sus vidas, y ya tenían una familia y una identidad y se las cambiaron. Así que la verdad es que este espacio habla mucho del funcionamiento de esta última dictadura cívico-militar. La verdad que fueron muchos años con otro nombre, con otro apellido, con otra partida de nacimiento, ¿viste? Me cambiaron todo, entonces todo fue más difícil en mi caso, porque tenía 19 años cuando me encuentra mi familia y las abuelas. Entonces a esa edad uno está medio todavía también formando la identidad, así que bueno, seguimos tratando de ver quién es uno y qué hace uno en la sociedad, ¿no? También qué papel a veces uno tiene que cumplir. Y bueno, mi apropiador murió en el 94, justo cuando fue el tema de la restitución. Y bueno, nada, tengo también hermanos así de crianza y tengo vínculo con ellos, la verdad que después de tanto tiempo uno tiene que seguir adelante. Me parece que uno puede hablar de un duelo emocional, pero no puedes hablar de un duelo social o psicosocial, porque está abierto, porque la construcción de las memorias son permanentes. La memoria no es algo, digamos, que se ha construido. La memoria no es algo que nos viene a ayudar como una información externa. La memoria es un conocimiento que permanentemente, como la sangre, va trabajando a través de nuestros órganos y es la misma renovándose una y otra vez. Los genocidas decidieron que íbamos a vivir, como decidieron que otros iban a morir. Decidieron que nosotros íbamos a vivir. Ahora, pasados los años, ya con el gobierno de Alfonsín, con la creación de la CONADEP, nosotros, Luis y yo, decidimos que íbamos a ser testimoniantes. Si me preguntas quién soy Claudia Favero, ex detenida desaparecida, testimoniante. Hay un cantito que dice que a pesar de las bombas, los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Y aquí estamos, seguimos adelante con la lucha de los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.